Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía. En esta ocasión hablamos del fotógrafo español Carlos Pérez Siquier, uno de las grandes referencias en lo que a fotografía de reportaje y también fotografía antropológica española se refiere. Carlos Pérez Siquier murió hace poquito, hace un tiempecito, y la verdad es que es una lástima haber perdido a uno de los grandes nombres de la fotografía española. En los años 50 comenzó su aventura en la fotografía, sobre todo metido en proyectos como el de La Chanca, un humilde barrio de Almería en el cual pues malvivía, por decirlo de alguna manera, y que Pérez Siquier estuvo realizando durante mucho tiempo un trabajo de experimentación y exploración, sobre todo, de cómo vivían las personas que estaban allí, de cómo se interrelacionaban, de cómo estaban allí, porque al final estamos hablando de unos años de posguerra española en la cual pues no era nada fácil y por supuesto en los barrios más humildes mucho menos. Ahí fotografió de una manera muy interesante, integrándose con los propios habitantes y generando pues esas relaciones de confianza que al final son lo que te acaban dando cuando eres un fotoreportero pues las fotos más interesantes, porque te dejan entrar en el corazón de la noticia o de la historia que vas a retratar. Al final Pérez Siquier se hacía preguntas que respondía con la cámara de fotos. Eso es una gran enseñanza para los que queráis profundizar en lo que es la fotografía de reportaje. Para establecer primero un cuerpo de trabajo, una serie, un proyecto, lo que tienes que hacerte es preguntas. Y tienes la cámara de fotos para tener una excusa para meterte dentro de esas historias y para responderlas, para contarlas, para hacerlas públicas. Al final Pérez Siquier lo llevó a un extremo muy interesante que le llevó a su primera obra en blanco y negro en La Chanca a también volver años después a fotografiarla en color, sacando pues unas texturas y una dimensión diferente a su propia fotografía. Algo muy interesante de Pérez Siquier, que como otros tantos fotógrafos españoles o grandes nombres de la fotografía, no se dedicaban profesionalmente a ella, sino que tenían otro trabajo, otra profesión. En este caso él era banquero, se dedicaba a las finanzas y en su tiempo libre desarrollaba su pasión. Esto es algo interesante porque al final parece que necesitas ser fotógrafo profesional para llevar a cabo un proyecto interesante y completo. Realmente lo bueno es, incluso os diría, tener un soporte financiero externo a la fotografía y que la fotografía sea considerada como la pura pasión en la cual tú vuelcas todas tus ilusiones y toda tu creatividad, sin depender del sustento a tu familia, ¿no? Eso es al final la libertad que te da el tener otro trabajo. Para los que somos fotógrafos profesionales y dependemos de la fotografía, esto siempre ha sido un poquito más complicado, llevar tu trabajo personal a otro puerto más elevado. Por cierto, os tengo que decir que en robertomasfoto.com ya tenéis disponible el calendario de los próximos meses, en los cuales vais a encontrar los talleres de inmersión a la fotografía de calle disponibles en diferentes ciudades de España. Tenemos un montón de fechas, así que en robertomasfoto.com, por supuesto, si te gusta mi trabajo y te sientes en sintonía conmigo, te espero en uno de mis grupos. Por supuesto, os voy a referenciar algún enlace en el cual vais a poder investigar mucho más de Pérez Siquier, tanto de su vida como de su obra, porque obviamente no solamente es conocido por La Chanca, sino por diferentes trabajos. Al final, este fotógrafo andaluz, que también estuvo metido en movimientos de la época con otros grupos de fotógrafos de allí, pues bueno, realizó un trabajo muy interesante, como siempre muy orientado a retratar cómo no solo las personas viven, sino cómo se interrelacionan entre sí con su entorno. Esto es algo muy interesante. Podemos aprender un montón del trabajo de Pérez Siquier, como su manera de trabajar, sus composiciones tan interesantes, cómo jugaba con las luces, cómo buscaba en esa tierra almeriense de luces duras y fuertes y potentes, ese juego de luces para componer sus sujetos y cómo nos trasladaba a ese momento y ese lugar con sus imágenes. Y al final, pues bueno, sobre todo pues a la aproximación al trabajo de reportaje, a las ganas de contar cosas a través de sus fotos, y que pues yo os animo a desarrollar series, a desarrollar proyectos, a escribir un pequeño dossier en el cual tú cuentes qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer, para qué lo quieres hacer, cómo lo vas a realizar, etcétera. Cómo establecer esos mimbres para ese proyecto que te van a ayudar como guía para llevarlo a cabo y luego encontrar ese tema que te apasione, que te llame la atención, que te enamore, porque al final tienes que dedicar trabajo, le tienes que dedicar tiempo, le tienes que dedicar pasión, con lo cual, pues bueno, tiene que ser algo que de verdad encuentres motivante.
Es mi consejo y creo que es una de las cosas que se puede extraer del trabajo excelente como fotógrafo de Pérez Siquier, más allá de la calidad de sus fotografías, que además no hay que olvidar que Pérez Siquier trabajó hasta sus últimos momentos con su pequeña camarita, pues iba retratando todo lo que tenía y le llamaba la atención, es decir, que al final era un fotógrafo de nacimiento, por decirlo así, que se llevaba la fotografía dentro. Como digo, espero que en este vídeo os haya gustado las fotos que os he podido poner. Como digo siempre, son pequeños chispazos de la obra de un gran fotógrafo que sirven para picaros la curiosidad, para que sigáis investigando y para motivaros para salir con la cámara a hacer fotos y por supuesto disfrutar de esta bella pasión que es la fotografía. Nos vemos en mi perfil de Instagram con mi propio trabajo fotográfico en @robertomasf, en mi página web con mis formaciones, robertomasfoto.com y por supuesto aquí en este canal con muchos más vídeos. Un abrazo, chao.